vamos a grabar la pregunta de centrales eléctricas, la cual dice: para la alimentación del sistema mencionado anterior, debe realizarse el estudio de un nuevo tipo de generación eléctrica que abastezca el sistema a toda capacidad, enfatizando costos e impacto ambiental. Bueno, aprovechando la situación de nuestro ambiente aquí en el Coca, la ciudad de Orellana, pues aprovecharemos más lo que es el sistema solar, ya que nuestra área es una área muy caliente de rayos solares muy intensos. Por lo tanto, vamos a aprovechar lo que son paneles solares, en el cual es un poco caro, pero nos quedaría bien, ya que si utilizamos un sistema eólico, aquí en nuestra zona no tenemos con corrientes de aire muy fuertes para poder generar energía. Por lo tanto, nos daría bien lo que son paneles solares. Entonces yo creo que esa sería la mejor opción, utilizar paneles solares. A continuación vamos a explicar la pregunta de protecciones eléctricas, las cuales nos dice: determinar las corrientes de cortocircuito de cada una de las cargas instaladas en la estación. Con esta información seleccionar la protección. Bueno, en primer caso tenemos que saber que hay dos formas de cortocircuito, la cual es cortocircuitos mínimos y cortocircuitos de corrientes máximas. Cuando hablamos de cortocircuitos de corrientes máximas, nos referimos a las corrientes corresponden a un cortocircuito de bornes de salida del dispositivo de protección, considerando la configuración de la red y el tipo de cortocircuito de mayor aporte. Esto es cuando hablamos de cortocircuitos máximos. Cuando hablamos de cortocircuitos de corrientes mínimas, decimos que estos tipos de cortocircuitos de menor aporte son el de fase neutro o entre dos fases, o sea, sin neutro. Los cortocircuitos tienen distintos orígenes. El primero, por deterioro o perforación de aislamiento debido al calentamiento excesivo prolongados, ambientes corrosivos. Bueno, este nos quiere decir a veces cuando utilizamos un calibre de cable que no es el adecuado, este viene a calentarse, y lo cual viene a deformar el recubierto del cable. Bueno, vamos a responder a la pregunta de la materia de SCADA, lo cual para ello vamos a realizar un instrumento virtual utilizando una señal analógica, en el cual vamos a utilizar el programa MyOpenLAG, en el cual nos va a ayudar a ver los ángulos de una forma virtual, utilizando una pequeña maqueta que vamos a realizar utilizando lo que es un protoboard, Arduino Uno, y bueno, la programación y un pequeño graduador, para lo cual nos va a ayudar para saber los grados, y los cuales nos va a reflejar en la computadora a través del programa MyOpenLAG. La pregunta de la materia de electrónica aplicada, en el cual consiste en la programación de un letrero LED que nos indique el sigue y pare. A continuación daremos los pasos del desarrollo de nuestro letrero LED, el cual es utilizar un Arduino Uno y la pantalla LED de 16x32. A continuación mostraremos el procedimiento, el cual necesitaremos una computadora para realizar nuestro programa del software de programador de Arduino, y procederemos a programar nuestro sigue y pare en el Arduino, el cual se reflejará en la matriz de la pantalla LED de 16. Bueno, a mí me tocó responder una de las siguientes preguntas sobre la materia de geopolítica, donde que dice: realice un análisis crítico sobre el futuro del Ecuador en sus diferentes aspectos: económico, tecnológica, ciencia, social, política y administración. En el aspecto económico viene siendo: termina en año con dificultades económicas y con una deuda externa que continúa a niveles mayores al 40% de herencia del modelo económico y político del antiguo gobierno. Dice que también adicionalmente hubo buenos resultados en la rendición de tributaria, que han cerrado en un moderno aproximadamente a los 1.250 millones de dólares. Sin embargo, la producción petrolera se ha mantenido a niveles bajos. Esa es una de las
causas, problemas donde que tenemos en la administración en aspecto tecnológico. A través de los medios tecnológicos se deben llevar a mucha gente y darle a conocer el producto que se ofrece en cualquier destino. Existen aplicaciones móviles a través de los usuarios donde que se puede avanzar gracias a la tecnología y a la nueva renovación como el internet. Gracias a ello se nos ha hecho mucho más fácil a través de la comunicación, donde que puede ser señales, donde que podemos realizar trabajos más fáciles y relacionados. Pero existe un problema, gracias a estas ventajas también existe una desventaja, donde que podemos ser engañados o estafados por ciertos documentos donde que nos afectan, tanto como el usuario como ciertas personas, como otras empresas, o donde que viene siendo sobre el hacker o diferentes formas donde que pueden banear nuestras certificaciones. En el aspecto social, se dice, ya como se ha mencionado también, el Ecuador es un país marcado por inmensas designaciones sociales. Existen altos niveles de concentraciones del ingreso y la riqueza. El coeficiente de gira para el ingreso es de unas zonas urbanas del país tienen un valor de alrededor de 1.6, uno de los más altos de toda América Latina. Eso se llega a concluir a los mercados sociales, donde que transportan diferentes cargamentos a diferentes países, donde que se puede de abastecer en diferentes aspectos, donde que existe donde el producto del banano y del cacao, donde son los dos productos donde que es más internacionalmente, donde que se imparte a todos los países para la producción de chocolate. Principalmente en el aspecto política tenemos las falencias mayores del campo político del país han sido tanto las fallas de líderes y la inexistencia de objetivos nacionales permanentes, debidamente a que han impedido un desarrollo sostenido del país, incluso a pesar de haber contado con medidas económicas para impulsar, relacionar que hemos vivido especialmente a los últimos 45 años a través de las historias, los movimientos y las prácticas políticas no han hecho lo suficiente como para asegurar de sus obras se proyectan en el aspecto administrativo. Tenemos que la administración política en el Ecuador sigue siendo un problema para la sociedad. La búsqueda de alternativas para mejorar el proceso contenido administrativo es una de las metas de los diferentes traslados administrativos, enfocado al perfeccionamiento de una conclusión de presupuestos teóricos que puedan ser tomados en consideración para una futuro disponible jurídica con valores externos, donde que se puede hacer en la economía, donde que exigen diversos aspectos sobre el derecho. En el aspecto administrativo tenemos la administración pública en el Ecuador sigue siendo un problema para la sociedad. La búsqueda de alternativas para mejorar el proceso contenido administrativo es una de las metas de los diferentes tratamientos administrativos enfocados al perfeccionamiento de un conjunto de prejuicios teóricos que pueden ser tomados en consideración para una futura disposición jurídica con rango general para la regulación de las ordenanzas y perfeccionamiento en su funcionalidad jurídica. Eso es uno de los aspectos donde que podemos tener.
Otro que puede ser es una de las preguntas que se va a responder es ¿cómo puede salir del Ecuador de un modelo económico cuyo motor era el gasto e inversión pública? ¿Qué consideraciones se deben crear? ¿Se ha dado algún paso hacia esa ruta? En esta pregunta se responde la siguiente pregunta. El gobierno está realizando esfuerzos, está tomando medidas como promover la inversión extranjera, aliviar las cargas tributarias de las empresas, entre otras, pero no es fácil. El camino partiendo de que la confianza entre los sectores públicos y privados, el gobierno y las instituciones internacionales, etc., se está restableciendo. Es una de las preguntas donde que corresponde esta. Otra donde que dice cuáles son las políticas medidas. En la siguiente pregunta dice cuáles son las posibles medidas que adoptará el gobierno en 2019, considerando que tiene menos recursos de los que se han calculado en petróleo o en concesiones. En esta pregunta se habla sobre ¿habrá una mayor reducción del aparato estatal, revisión de otros subsidios, etcétera? Todo esto debe ir en la mano con la operativa de la ley de fomento.